Bienvenidos a Podcast and Business, yo soy Juan Carlos Giraldo saludándolos desde la ciudad de Boston, aquí en los Estados Unidos. En este episodio voy a hablar acerca de conceptos básicos y por ahí algunos ejemplos acerca de las métricas ESG. Como tú bien sabes, las métricas ESG corresponden al acrónimo de Environment, Social y Governance. Estas métricas están jugando en la actualidad un papel importantísimo en las organizaciones que quieran salir a flote, mucho más por efecto de la pandemia que todos estamos viviendo alrededor del mundo. Si doblamos las iniciales ESG, la consultora McKinsey las detalla de la siguiente manera. Lo que corresponde a la letra E sería lo que es la empresa debe enfocarse en las estrategias dirigidas al cambio climático. Como tú bien sabes, si bien es cierto estamos viviendo una crisis sanitaria, pero paralelamente también estamos viviendo una crisis climática. Las empresas tienen que enfocarse básicamente también y de manera comprometida en esta métrica. El tema del environment. Además de esta estrategia del cambio climático, incluye estrategias de biodiversidad, un manejo eficiente de los recursos, por ejemplo, de la energía y el agua, el tema de la intensidad en el uso del carbón y un manejo, una gerencia, una gestión completa que involucre todo el sistema medioambiental. Entonces, como tú bien sabes, estos pilares, estos puntos son importantísimos en la actualidad por todo lo que estamos viviendo. Además de eso, es algo interesante, durante la Davos Agenda, que lo organiza el World Economic Forum, el punto principal que se abordó, además de la crisis sanitaria que estamos viviendo, fue el tema de las métricas ESG, con ejemplos claros de empresas muy grandes que están tomando acción acerca de estas. Un tema interesante, por ejemplo, en el tema de la métrica E, es que empresas como Shell están tomando muy en serio el producir combustibles más amigables para el medio ambiente y reducir los efectos de las emisiones. Por ejemplo, Shell ya está trabajando con Amazon, con DHL, el tema de los aviones, el tema de estos aviones que distribuyen todos los embarques de estas dos compañías para reducir y utilizar un mejor combustible para estas. Asimismo, también está trabajando en el tema de reducir la contaminación producida por los barcos o los buques mercantes. Asimismo, también por el tema del transporte terrestre, los camiones que nos despachan toda la mercadería que se comercializa alrededor de cada territorio. Esta empresa, Shell, que obviamente también trabaja en el aspecto social y en el aspecto de la gobernanza, está haciendo estos trabajos puntuales, ayudado obviamente de la tecnología para poder hacerlo de manera mucho más eficiente. Es más, Shell menciona en varios de sus reportes que el objetivo principal es que todos trabajemos juntos, el consumidor, la sociedad y la empresa misma, para poder llegar a la reducción net cero que se está buscando por efecto de los gases. Ok, hablemos de la métrica S, lo que viene a ser la parte social. Esta involucra el criterio social de la compañía, aborda las relaciones que tiene la empresa y la reputación de esta, ¿no? Algo interesante que detallar que esta métrica incluye igualdad de oportunidades, obviamente oportunidades de trabajo para todas las razas, para todas las opciones sexuales y también para el tema de la discapacidad. Eso es muy interesante. Algo interesante también que entra a tallar es la libertad de asociación en las empresas. Algo interesante también que cuenta es cómo las empresas van a tener que enfocarse en la salud y en la seguridad de cada uno de los empleados en lo que ellos vienen desarrollando. Es decir, por ejemplo, una vez que termine la pandemia, los edificios, los departamentos donde trabajan, los headquarters, van a tener que ser rediseñados totalmente para tener a los empleados que decidan ir a trabajar a las oficinas protegidos contra su salud y protegidos en general contra cualquier otra amenaza contra la salud. Incluye también el tema de los derechos humanos. Incluye también la responsabilidad de los productos. ¿Qué productos vendemos? ¿Qué calidad? ¿De qué manera llegamos al consumidor? Es la parte social. ¿Cómo nos interactuamos con el consumidor, con la comunidad que consume nuestros productos? Y asimismo está enfocada en combatir malas prácticas que incluyen, por ejemplo, el trabajo infantil, la explotación, ¿verdad? Utilizar productos o materias primas, que el cliente sepa qué materias primas está utilizando ese producto. Si es un producto dañino para el medio ambiente, si es un producto dañino para el organismo, qué producto se utiliza, de dónde proviene. Y algo muy interesante también, que es algo que hay que rescatar, es que si por ejemplo es un producto, hay que hacer la referencia de dónde proviene
ese producto y qué personas estuvieron incluidas, obviamente de dónde proviene para darle el crédito. Porque muchas veces si tú ves productos, te dicen fabricados en tal sitio, pero sí sería interesante saber en qué parte ese sitio. Entonces ahí se está trabajando mucho en hacerle el tracking de dónde de dónde provienen el producto. Entonces eso es un tema muy interesante que está dentro de esta métrica S. Entonces cada empresa opera dentro de una sociedad y obviamente el cómo se presente esta ante la sociedad, ante la comunidad, la va a ser mucho más respetable. Obviamente también en temas de derechos, ya sea humanos o de animales. Por ejemplo, yo recuerdo de una empresa de cervezas que tenía los carteles de publicidad en peleas de perros. Entonces esas cosas van marcando cómo se representa acá la empresa, la responsabilidad que ésta tiene para con sus consumidores y obviamente para con ellas mismas. En este caso social, empresas muy famosas, por ejemplo, como Coca-Cola, está trabajando mucho en el tema de la igualdad de oportunidades para, por ejemplo, la comunidad LGTB, para el tema de las personas con discapacidad y para empleados, por ejemplo, de raza negra, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy interesante. Lo abordaron en la Davos Agenda, que acaba de terminar hace unos días. En Davos, Coca-Cola mencionó esto, que una de las cosas que se estaba enfocando era mucho en la igualdad de oportunidades. Nuevamente lo menciono. Obviamente Coca-Cola trabaja en las tres, pero en este caso, como ejemplo, el tema social que mencionaron era el tema de la igualdad de oportunidades. Ok, hablemos un poco del tema de la gobernanza. Y la gobernanza del sistema interno, prácticas, la forma que se hace negocios, procedimientos, los controles, las buenas prácticas profesionales, las buenas prácticas de manufactura. Otro punto interesante es la relación con los entes públicos, con el gobierno, con los entes reguladores de los países o de las sociedades o de las municipalidades donde están ejecutando los negocios, ¿verdad? Cumplir con la ley, con todos estos procesos que siempre están presentes cada momento. Ahora, también es cómo se trabaja con los inversionistas por ese lado. Pero te preguntarás, ¿por qué estas tres métricas son muy importantes? Porque aquellas empresas que tengan un buen manejo ESG tendrán un impacto positivo en los años por venir. Y ahora se está abordando en todos lados. Yo acabo de asistir a un webinar que lo hizo la British Academy y mencionaban algo interesante, que las empresas, los valores corporativos de las empresas tienen que estar alineados con la sustentabilidad, con las ESG, lo mencionaba el vicepresidente Al Gore. Asimismo, muchos de los ponentes mencionaban que, por ejemplo, en este caso, reforzando lo que dice Al Gore, él observa que la ESG se ha convertido en una revolución y que los ciudadanos están entendiendo ya poco a poco la importancia de estas tres métricas en las organizaciones. Si te pones a ver, ya más o menos tú sabes qué tienes que comprar, qué no tienes que comprar, y ahí identificaste cuál empresa es amigable en los tres sentidos, en la parte E, en la parte S y en la parte G. Y hay que alinearlas, los valores de la empresa con estos tres. Y la parte sustentable hay que hacer el shift, o sea, el shift es el cambio, e integrar la parte sustentable a la empresa en cualquier tamaño de compañía. Es un poco también que el cambio de mentalidad, lo mencionaba una de las ponentes en el tema del día de hoy en la British Academy. Ella es Arumna Ote, que es una profesora de la Universidad de Oxford. Fue la tesorera del Banco Mundial y una de las mujeres de África más importantes e influyentes según Forbes el año pasado. Ella mencionaba que es muy importante cambiar el mindset de los empleados, de las organizaciones hacia el tema sustentable. El saber transmitir también es un factor muy, muy importante. Lo decía, por ejemplo, Minouche Sharif, que ella es de la London School of Economics. Ella mencionaba que algo muy interesante, que a veces la manera de comunicar no es la adecuada. ¿Por qué? Porque si tú pones a ver, muchos reportes que son hechos por las empresas de manera muy profesional tienen un lenguaje, el contenido es muy difícil de digerir, de entender. Ella se puso en el papel de aquellas personas que no habían ido a la escuela, que no habían tenido college, que no habían tenido ni siquiera la escuela primaria básica. Y decía que una de las cosas que esos reportes tenían que tener era una manera más amigable, ¿verdad?, de poder llegar a estas personas para que puedan entender cuál es el rol de la empresa en los temas ESG.
Porque si te pones tú a explicarle a una persona que no ha tenido la oportunidad de educarse, le pones a explicar cuál es vamos a decir, el manejo, un sistema de manejo ambiental completo, de repente no lo va a entender, ¿verdad? Pero si lo entiendes, si lo manejas en palabras, vamos a decir, bajadas a su realidad, es posible que sí tenga una mejor percepción y obviamente lo pueda entender y por qué no ejecutar de repente con talleres. Pero que ella mencionaba que uno de los problemas que era el tema de saber comunicar. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Me pareció muy interesante ese aporte, verdaderamente. El tema de cuáles serían los beneficios a aquellas empresas que tengan un buen manejo de las ESG, obviamente van a estar al top de crecimiento, vamos a decir, van a mostrarse como líderes de avanzada, van a ser el ejemplo a seguir, obviamente van a reducir el consumo de la energía y el agua debido al buen manejo que van a tener, van a motivar a los empleados. ¿Por qué? Y a los nuevos empleados, porque al ver una igualdad de oportunidades, como lo mencionaba según la métrica S social, esto va a tener una repercusión positiva dentro de la organización. Asimismo, el tema de evitar inversiones innecesarias. Esta mujer de África, Arun Maote, mencionaba que hacer inversiones, vamos a decir, inteligentes, va a traer mucho mejores resultados de manera sustentable en las organizaciones. Ahora, es interesante porque hablando de políticas ESG y de inversiones, según McKinsey, esto ha tenido un impacto impresionante y ha crecido de forma meteórica la inversión de ESG en el tema de las corporaciones, que inclusive ya supera a los 30.000 millones de dólares. Entonces te das cuenta que ya sea en cualquier tamaño, pequeño, mediano, grande empresa o gran corporación, estas métricas ESG ya juegan un papel muy importante dentro de la misión y visión de la empresa. Entonces, ¿qué hay que rescatar? Yo recuerdo haber conversado para este podcast con Adriana Machado el año pasado. Adriana Machado es una de las líderes empresariales más importantes de Latinoamérica y es una defensora de la economía de impacto. Y además es una también defensora de las métricas ESG. Ella fue directora de General Electric Brasil, ahora es fundadora de Bryan Institute, una empresa benéfica B Corp, que por cierto, Al Gore mencionaba que las empresas B Corp son un factor, una clave fundamental para que estas métricas ESG se lleven a cabo y que son las que van a catapultar para que muchas más empresas se repliquen y involucren las métricas ESG en sus estrategias. Entonces ella mencionaba que a todo nivel empresarial se tienen que ejecutar las métricas ESG en ese podcast que grabé con ella y que así sea muy pequeña la acción que hagamos, ya sea en environmental, en social o governance, va a tener un efecto positivo. Entonces hay que implementarla. Por más pequeña que sea tu compañía, yo la implemento en mi compañía solo, que trabajo solo, lo hago. Entonces, por más que sea, no esperes a que otros comiencen a hacerla. El pequeño paso que tú hagas va a tener un efecto significativo. Es más, la empresa UBS, que es una empresa consultora muy famosa, menciona que, por ejemplo, que ya se venía viendo el incremento de vamos a decir, la inversión iba creciendo en el tema de las métricas ESG, pero por efecto del COVID se repuntó mucho más. Entonces, eso refuerza lo que menciona el tema de McKinsey de los 30.000 millones de dólares entonces en inversiones acerca de las métricas ESG. Las empresas están enfocadas ya en esto, sin ninguna duda. Este es vamos a decir, algo que yo quería rescatar en este episodio, ¿verdad? Yo no soy un experto en ESG, estoy investigando cuál es la importancia, estudiando mucho, voy a llevar un curso acerca del tema, para ver lo que es estos criterios, cuál es el quid del asunto, y son factores fundamentales de medición de la sustentabilidad y el impacto social de las compañías. Entonces es algo que se tiene que ya estar ejecutando. Voy a compartir mucho más contenido acerca de esto porque existe un crecimiento muy muy interesante de los factores ESG. Si esto es bueno, obviamente hay que seguir promoviéndolo para crear más conciencia y sobre todo ejecutarlo. Uno de los factores, antes de terminar, durante la Davos Agenda, todos los líderes mundiales mencionaron
que estas métricas son factores importantísimos para salir adelante y sobre todo llegar a la reducción, al net cero, que es lo que se busca en el mundo en la actualidad. Bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Giraldo, los saludo de la ciudad de Boston. Espero que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.